Miguel de León, de verdad, bienvenido, que tengas excelente miércoles. Igualmente, un Muy gustazo buenos estar días, aquí. Miguel. Estamos muy Gustazo. emocionados por el tema, ¿eh? Exacto, ya estamos ahí, un gusto, o es una necesidad, o ya te nos hiciste aquí dependientes de tus ciudades. La verdad es que ahorita lo estamos tomando un poquillo a broma, pero la verdad es que puede ser algo tan general. Y bien lo decía Andrés y lo platicábamos, o sea, de repente algo que puede empezar con un gusto, de repente ya es uno dependiente. ¿Qué tanto esto nos puede modificar en ser felices o infelices? Fíjate que algo que me gusta para tocar el tema es no satanizar. Ah, muy bien. La verdad es que tanto el gusto como la necesidad, como la dependencia, tienen su parte positiva y su parte negativa. Ah, muy bien. Incluso la dependencia. Wow. Ok. Las personalidades narcisistas, que son estas personas que solo piensan en sí mismos, tienen una dificultad para depender. Sí, claro. Entonces, Sí. visto desde la parte sana, saber depender, y subrayo saber depender, es necesario, ¿no? Claro. Ahora, el gusto siempre es un motivador. Para estar nosotros hoy aquí, nos tiene que gustar estar Claro. chismosos frente al público, buscando qué saquito te vas a poner, supuesto, etcétera. Y se vuelve un motivador. Pero cuando ese gusto se vuelve una dona, que tú sabes que tienes el azúcar alta, que eres diabético, que tiene un chocolate precioso y delicioso hasta arriba, y ese gusto no lo puedes dominar. Y esto tiene que ver con un tema que se llama, en psicología le llamamos las funciones del yo. Ok. O sea, las funciones de tu madurez. Saber ser maduro, saber ser equilibrado es una necesidad también elemental, ¿no? Que esta la vas construyendo al paso del tiempo y al paso de las experiencias de vida, ¿sí? Insisto, satanizar sería terrible. Ok. El gusto es bueno, la necesidad es necesaria, es algo que es parte de la vida. Y la dependencia, hay dependencias que te crecen, pero hay dependencias que te absorben. Hay un término por ahí que se llama engolfamiento. Órale. Y engolfar es cuando tú tienes, por ejemplo, se da mucho con los hijos. Tengo un hijo al que lo atrapo completamente, lo Ok. engolfo, ¿sí? Ok. Y entonces no le permito tomar decisiones Ya. personales, no le permito tener sus gustos, no le permito vivir la edad que le corresponde. Wow. Muchos padres lo hacen en el sentido de proteger y de cuidar, pero a veces acabamos mutilando la personalidad, las necesidades y los deseos de estos hijos. Oye, Miguel, por ejemplo, ahorita sin satanizar, como lo comentabas, ¿un gusto se puede volver una necesidad y una necesidad se puede volver una dependencia? 100%, ¿no? Vamos a pensar la gente que le gusta fumar, ¿Ok? que de pronto se echa un cigarrito, y eso lo puedes llevar a las drogas, al alcohol y demás, ¿no? A todo. Pero pensando en el cigarro, Empezó. la primera vez te lo fumas por curiosidad y te gustó. Resulta que ese día estabas un poquito tenso y la fumada Te te relaja. relajó. Y si tú encuentras esta como la forma rígida de resolver tu ansiedad y no buscas otras alternativas, de un gusto puede pasar a una necesidad Claro. tóxica, ¿sí? Y subrayemos porque hay necesidades, comer es una necesidad, Claro, pero no es pero es tóxico, básica. depende de lo que tú estés comiendo. Ok. Pero si este gusto pasa ya a una necesidad tóxica, es decir, y tóxico me refiero cuando se vuelve rígido, cuando es lo único. Por eso es importante que tengamos una gama de posibilidades. Si se te vuelve una necesidad tóxica, pues entonces te empiezas a hacer daño, porque además hay una serie de sustancias y de factores psíquicos y químicos que te van a volver dependiente de esa sustancia. Va a haber un momento donde cuando ya no la consumes, tu cuerpo lo va a resentir y entonces necesitas ya estarlo consumiendo para sentirte bien. Y ahorita estamos hablando de cuestiones como un poquito más físicas, pero emocionales también empiezas con un gusto, también hace una necesidad y una dependencia. ¿En qué momento emocionalmente una dependencia y una necesidad es buena? Esto tiene que ver con las creencias que tú vas construyendo, ¿no? A mí me parece que una dependencia es buena cuando te crece, Claro. cuando te lleva a superarte a ti mismo en primera instancia y cuando te lleva a tener un aprendizaje. Siempre el tener la idea de que los errores son malos, equivocarse es malo, que mucha gente piensa eso, no, yo lo muy pensaría bueno. desde otro lugar, ¿no? Porque equivocarte es la forma en la que tú vas pagando la colegiatura de la vida y que si la sabes capitalizar, entonces este fracaso o esta experiencia de caída, de dolor, de dificultad, te lleva a tener algo que no contemplabas antes. Claro, Y si lo aprendizaje. integras y lo aprendes, entonces esto se puede convertir en algo muy positivo. Por supuesto que a veces sabemos algunos que nos tropezamos con la misma piedra muchas veces. Y ahí entramos en un terreno que en el psicoanálisis le llamamos lo inconsciente. A veces detrás de algo que repites y repites y repites, hay una gran necesidad o de estarte castigando, Claro. o de estar dependiendo insanamente, y que te des un tiempo para analizarlo y comprender
¿Por qué esto que ya lo sé hacer, que ya no lo necesito, que ya debería de superarlo, por qué lo sigo repitiendo? Y generalmente, y esto también desde el psicoanálisis, es porque hay algo que le llamamos la ganancia secundaria. Si tú, persona del auditorio, repites y repites algo que te hace sufrir mucho, tienes que buscar cuál es tu ganancia secundaria. No somos tontos. Y entonces, si me mantengo en ese síntoma, es porque algo me está trayendo, Claro. que de manera inconsciente no me doy cuenta, pero así sucede. Y por ejemplo, ¿qué pasa? Bueno, ahí estás como de cierta forma inconsciente de que estás Sí. recibiendo un beneficio, Exacto. ¿no? Pero ¿qué pasa cuando muchas veces, ya sea una cosa o una persona, que empezamos a tener dependencia de ese prototipo de cosa o persona, y llega un momento en que decimos, no, ya no quiero, o sea, ya estoy bien, ya supero, suelto. Pero de cierta forma al tiempo regresa esa misma dependencia, Claro. y después vuelves a decir, no, ya la superé, ya la solté, ya, no, ya Y estuvo. nada. Y regresa la dependencia y es como un ir y venir. Así es. ¿En qué momento podemos detenerla y frenar y decir, a ver, ahora sí, ya no quiero, ¿no? O Mira. ya no estuvo padre. La personalidad es algo que se constituye y así vas a hacer toda la vida. Ok. Si de pronto tú entiendes que tú eres de ojos cafés y que no te van a cambiar los ojos, pero que de pronto te pones pupilentes y puede ser un cambio, ¿no? A veces la personalidad es como eso. Y tienes que estar muy atento a que debes de saber que en tus defectos de carácter tú tiendes a esto. A tropezar con esa piedra. Exacto. Por lo tanto, trata de retirarla. Ok. Hay que buscar ayuda. Vámonos por lo pavimentado entonces. Exacto. Miguel de León, muchísimas gracias por Muchas gracias, acompañarnos. muchachos.